En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal, hermanos? Espero que tengan un excelente miércoles. Es 8 de octubre de 2025. Vamos avanzando en la semana y lo hacemos tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo, quien nos permite hoy escuchar el Evangelio que dispone la Iglesia Católica. Con la luz y la claridad del Espíritu Santo que le pedimos derrame sobre cada uno de nosotros, nos disponemos a escuchar con atención el Evangelio. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día Jesús estaba orando, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, vamos a reflexionar sobre el tema de la oración, pero no lo quiero hacer desde el ámbito de el cómo se hace, sino de que hagamos una evaluación personal de si queremos realmente aprender a hacerlo. ¿Alguna vez has sentido o has escuchado quizás a otra persona que te dicen no tengo facilidad para orar? ¿O has llegado a pensar que no tienes el talento, el don para poder platicar con Dios? Desgraciadamente, en mi experiencia personal, son muchas personas, más de las que yo quisiera contar, que me han dicho comentarios de ese tipo, preguntas de ese estilo. No se me da, es que es algo que me aburre, yo no siento lo que veo que otros sienten, y contemplan o miran a la oración como un objeto inalcanzable, como una meta a la que no pueden llegar. Hermanos, si la oración es tan primordial como se dice que lo es y como lo es para relacionarnos con Dios, ¿crees que dejaría a Él abandonado, que dejaría a alguien sin ese talento, sin ese regalo? Por supuesto que no. Si la oración es primordial, pues entonces por supuesto que Dios nos va a dar lo necesario para poderla practicar, para poderla alcanzar. La oración entonces no es tanto una meta, sino más bien la oración es algo que se va a ir construyendo. Es como tu pequeña obra de arte que le vas a presentar al Señor y que el Señor como buen maestro también se dispone para enseñarnos. El problema es que nosotros no tenemos la actitud de los apóstoles. Señor, enséñame a orar, sino más bien queremos que el Señor casi casi venga, nos meta un chip y que entonces yo ya tenga esa facilidad, esa facultad para poder orar. No, requiere de un proceso, se va uno formando, no es un tronar de dedos, sino más bien es un crecimiento constante. Y esto me trae a la memoria la enseñanza que dejaría Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, quien es considerada una maestra de oración y que en su libro de la vida diría que la oración es como un proceso en el que se va creciendo, pero fíjate la manera en la que lo va ella comparando, hace una analogía muy hermosa como el regar un huerto. Y en un primer momento, tú tienes que ir al pozo, sumerges el balde y entonces lo llenas y con esa agua te tienes que dirigir hasta el huerto para poder regarlo. Y te va a provocar trabajo, te va a requerir de esfuerzo. Pero si lo vas haciendo, pues poco a poco vas a ir también teniendo un mayor criterio, ¿no? Empiezas poco a poco a descubrir que hay mejores maneras. Y el siguiente modo sería a través de una noria. Y esa noria va a ir poco a poco alimentando, quizás con una poca cantidad de agua también, pero ya no va a requerir tanto esfuerzo. El siguiente nivel, diría Teresa, es como un arroyo, donde ya el cauce es abundante y entonces la tierra queda más empapada y entonces tu huerto empieza a tener mayores rendimientos, mayores frutos. ¿Cuál sería la última etapa que presentaría Santa Teresa? Que sería la lluvia.
La lluvia es la que ahora va a nutrir, a alimentar, a regar tu huerto. Y entonces la lluvia ya ahora es el agua que llega hasta ti. Y el agua es precisamente esa presencia viva de Dios. El huerto sería nuestra oración, que la vamos cuidando, que la vamos procurando. ¿Te das cuenta cómo al final ya no soy yo quien tiene que trabajar, sino más bien ahora es el Señor quien viene hasta mí? Pero eso qué requirió? De disposición, de tiempo, de esfuerzo, de sacrificio, de querer construir y trabajar en ese huerto que es mi oración. Diría también la propia Teresa que al final Dios es como una madre que termina alimentando a su hijo en los primeros años de su vida, que incluso le da los bocados justamente hasta su propia boca. ¿Cuántas veces no criticamos a la iglesia por la carencia de iniciativas que hay, por la poca creatividad, por las pocas misiones y actividades que se hacen para el beneficio de la sociedad? Que hay poca proactividad también en los creyentes. Es que la gente no quiere trabajar, es que los curas están encerrados en sus casas y no trabajan en sus parroquias. Hermanos, hay dos virtudes que no se miran en nuestra iglesia. Pero cuando hablo de la iglesia, no hablo únicamente del clero, no hablo únicamente de la curia, sino estoy hablando de también nosotros como laicos. Y estas dos virtudes son generosidad y misericordia. Si yo fuera una persona misericordiosa, vería las miserias que hay en la humanidad y entonces trabajaría, y mi corazón buscaría ser generoso para dar aquello poco que tengo, pero que también veo que los demás necesitan. La gente hoy dispone su creatividad más para el cómo genero más dinero, en qué lo puedo invertir, en qué lo puedo gastar, pero no en cómo puedo buscar la salvación de mi alma y la de mis hermanos, en cómo puedo conocer un poco más de Dios, en cómo puedo mejorar mi oración. ¿Te das cuenta? Quizás son dos temas un poquito separados, pero van de la mano. Y con esto, hermanos, no estoy criticando lo que hace la gente, no estoy criticando las oraciones que muchas veces me toca escuchar de los demás. Creo que hay que hacer una crítica hacia el poco amor, hacia la poca misericordia que estamos demostrando en las cosas que hacemos. Cuando una oración de acción de gracias por un nuevo día, cuando estás despertándote, cuando das también acción de gracias cuando te estás acostando, cuando das acción de gracias por tus alimentos que estás recibiendo, cuando das tu acción de gracias por la oración después de haber comulgado, y que esas oraciones se vuelven rutinarias, la oración poco a poco se va enfriando. Así como la rutina puede herir el amor conyugal en un matrimonio, así también la rutina puede herir nuestra relación con Dios, puede ir enfriando nuestras oraciones que le dedicamos al Señor. No dejemos que eso pase. Tengamos siempre un corazón abierto y dispuesto. ¿A qué? A esa misericordia del Señor, a esa frescura que Él nos da para que nuestra oración vaya creciendo, para que nuestra oración vaya mejorando, para que nuestra oración poco a poco dé mayores frutos, pero sobre todo, hermanos, que sea una oración, como lo decía, fresca, que sea renovada y que eso le vaya dibujando una sonrisa en el rostro a nuestro Señor. Los consagramos a la Virgen y le decimos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que tengan un excelente miércoles, que la gracia, la paz y el amor de nuestro Señor esté con ustedes. Dios les bendiga.